Bien, hemos comenzado a grabar, acabamos de leer el verso 41 de esta semana. El poder creador del alma se esfuerza desde los cimientos del corazón en encender fuerzas divinas en la vida humana para lograr justo y plasmarse a sí mismo en el amor y en las obras del hombre. Bueno, qué bonito el verso, ¿verdad? Bueno, bienvenidos de nuevo y a los que nos verán más tarde. Y bueno, seguimos con Gnoseología. El lunes pasado, bueno, hicimos la celebración de los Reyes, que fue algo muy bonito, y quedamos en que íbamos a trasladar a hoy lo que traíamos para la semana pasada y un poquito más. Por eso hay dos cuestiones, ¿verdad? Tú decías, Susana, que es mucho texto. Yo en el libro no lo he mirado a qué corresponde, pero por centrarnos en el texto lo voy a compartir. ¿Tú lo tienes ahí el texto, Susana? Estás con el micrófono muteado. Perdón, que estaba con el móvil y yo Ah, es que iba de viaje y pensaba que me iba a dar tiempo a leérmelo todo, pero no, ni mucho menos. bueno, mira, se puede hacer de dos maneras, o venir con el texto leído, entonces la participación tiene una cualidad desde que tú ya has transcurrido por el texto y tus aportaciones pues son enriquecerte a ti mismo compartiendo tus dudas para resolverlas con los demás o aportando incluso tu visión y tus aclaraciones a aquellos que lo necesitan. Y cuando venimos antes de haber leído, pues es una cualidad diferente. Obtenemos una Mm. primera lectura en grupo, una comprensión en grupo, una seguridad quizá que luego nos va a hacer una comprensión diferente cuando lo vayamos a leer. Las dos opciones son válidas. No nos tenemos, por favor, que apurar o pensar, ay, no voy a asistir porque yo no he leído o en este trimestre todavía es que ni siquiera me he puesto. Todo es válido. Venir con todo perfectamente leído y documentado para aportar. Esperar a venir y recibirlo de los compañeros para activarse y entonces ponerse a leer. O incluso aprovechar exclusivamente el estar aquí presente y estar recibiendo en este coloquio que alrededor del texto, que también es una buenísima excusa, pues para hablar y compartir todos estos detalles que normalmente con la gente en la calle no hablamos, ¿verdad? Entonces, no os preocupéis, siempre que podáis venir al directo y si no, pues bueno, la grabación. Estábamos en esta estructura que no es una estructura típica y muy clara en capítulos, hay capítulos, subcapítulos. Estamos en una sección, la cuarta, de la ciencia del conocer, sí, perdón, ¿sí o no? Sí, la ciencia del conocer, y dentro de la ciencia del conocer, hoy traemos la actividad del conocer y el fundamento de las cosas y la actividad del conocer. Dentro de este punto cuarto hay otros tres, ¿no? Sí, tres, el 12, el 13 y el 14. Y nosotros, dentro de ello, pues hemos establecido las cuestiones para manejarnos, que son la 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Sí, el capítulo cuarto tiene de la 11 a la 14. Son cuatro secciones y nosotros también una cuestión por cada sección. Así que vamos, si queréis, a leer y a ponernos en sintonía con lo que nos toca hoy. La 13, la actividad de conocer, la cuestión, que la hemos, eh, bueno, lo que podría evocar el contenido sería una pregunta en cuanto a que si podemos encontrar el ser esencial de la realidad sin limitación alguna. El ser esencial son términos que utiliza Rudolf Steiner como algo que está más allá de lo que realmente podemos
ver directamente con los sentidos físicos. ¿Y podemos hacer esto realmente todos? ¿Podemos llegar? ¿Está ahí para que lo podamos conocer? Es lo que realmente nos va a contestar Rudolf Steiner. Y si queréis, pues bueno, lo leemos juntos. Bueno, la estructura ya es archiconocida por todos. No sé, Susana, tú también, ¿verdad? Aunque hace menos tiempo que estás con nosotros, sabes que están las cuestiones aquí a la derecha, pero que luego el texto literal, aunque tengas el libro, también lo tienes aquí, más separado en puntos y aparte. Y después para Sí, que yo hablaba por WhatsApp en directo con otra participante, bueno, que no podía venir, y yo le decía, pues mira, el texto en línea es estupendo porque incluso aunque no puedas asistir a la sesión, si tú te lees el texto antes y tienes alguna duda o alguna aportación, pues yo siempre, aunque se utiliza poco o nada, yo siempre después de la cuestión de trabajo pongo, que además se accede pulsando aquí, FAQ, una parte que es aportaciones de los participantes. Y aquí pues ya podéis hacer todas vuestras, y es cuando nosotros nos reunamos, aunque no podáis estar en directo, es como si lo estuvierais porque podemos revisar vuestras cuestiones, contestar, estás realmente activo en la propia cuestión y luego en diferido puedes volver a verla, lo que se te ha contestado o lo que ha generado tu cuestión. Igualmente, pues puedes señalar cualquier parte del texto que te hayas leído, darle a añadir un comentario y sobre esa parte del texto igualmente comentarnos y lo vamos a ver aquí. Entonces, bueno, yo siempre insisto en ello porque realmente para todos aquellos que me dicen, ay, es que no puedo asistir a los directos, bien, asistir al directo es fundamental porque si no, no existiría nada, ¿no? Pero partiendo de la base de que todos no vamos a poder asistir las 4 veces del mes, pues esta es una opción para también estar presente por si, para que no quede, por decirlo, ¿no? Bien. Pues la cuestión, la 13, en la que Rudolf Steiner, vamos a ir leyendo poco a poco, paramos, nos miramos y vemos cómo respiramos el texto, ¿de acuerdo? Porque seguimos en esta dinámica muy filosófica. A ver, Rudolf Steiner nos dice que la realidad se divide en dos reinos. Dos reinos. La experiencia y el pensamiento. La experiencia y el pensamiento. Todo esto nos retrotrae, por supuesto, a la filosofía de la libertad. Ya hemos transitado por todos estos conceptos. Nos dice también que toda realidad, excepto el pensamiento, tiene que manifestarse como experiencia. Experiencia es aquello que podemos percibir con los sentidos. El pensamiento no. La cosa misma, la cosa en sí, exige que primero se manifieste a la percepción, a los sentidos, como experiencia, para luego revelar su ser esencial. Entender, hay que percibir a qué se refiere Rudolf Steiner con lo que aquí se traduce como ser esencial. La cosa misma, el objeto de nuestra percepción, exige que primero se manifieste a la percepción como experiencia, es decir, que la podamos captar con nuestros sentidos físicos, la vista, el oído, el olfato, el tacto, para luego, para luego revelar su ser esencial a una actividad de nuestro espíritu que va más allá de la percepción. Fijaros que solo con esto tendríamos para meditar un día. Cuantísimas cosas están diciendo aquí, cuantísimos conceptos, cuantísimos mecanismos, incluso ejercicios para llevar a la práctica en nuestro día a día cuando estemos percibiendo a una persona, a una cosa, a un animal, a una planta. Vale, bien, la percibo, pero
qué hay detrás de mi percepción. Por ejemplo, José Luis, si yo pienso en este lápiz, ¿qué, cuál es el ser esencial de este lápiz? Eso lo tienes que descubrir eh, yendo más allá de lo que perciben tus sentidos y más allá de lo que a ti te produce como sensaciones ese lápiz, por la utilidad que tiene para ti, porque para muchos es un lápiz para escribir, para muchas chicas es para hacerse un moño, hasta llegar al ser esencial, es decir, a lo que es tanto para ti como para cualquier otra persona, al origen, al espíritu de la cosa. Oye, he descubierto el espíritu de esta cosa. Y al descubrir el espíritu de esa cosa, normalmente hay detrás un ser que se está manifestando como esa cosa. Ujú. Y muy posiblemente que se ha manifestado y que es un pensamiento que ya estaba en el mundo espiritual y hemos traído para hacerlo físico, para hacer tangible ese pensamiento. Y también, en este caso, puede atender a una necesidad del ser humano, que es el que ha forzado ese proceso de tener una necesidad, un ser humano, el que se inventó el lápiz o el proceso de inventarlo. Y entonces hizo realidad a través de esa necesidad un pensamiento y lo materializó. Todo ese recorrido y todo eso que cuando tú ves un lápiz, pues así de pronto, pues no te pones a pensar, pero estos son claves para pensarlo. Piensa en esa necesidad y cómo la solucionó, cómo sería el ser que llegó, porque ese lápiz tiene muchas particularidades, un trocito de madera que dentro tiene una mina que es de grafito. Bueno, mm, es, mira, a los niños en la escuela Waldorf, la escritura no se le da un bolígrafo para empezar a pintar. Primero pintan en arena, después en la espalda del compañero, después se fabrican su propia pluma y la propia tinta, y después se le da la cosa hecha. Al final se le da el lápiz fundamentalmente. El bolígrafo, eso tarda 2 años en venir. Entonces, los niños cuando reciben el, el elemento para escribir ya fabricado, como ellos han vivido el proceso y han tenido que sufrir la carencia de él, van a poder percibir inconscientemente, sin que nadie le tenga que hacer un razonamiento como el que estamos haciendo aquí, somos adultos y entonces ya estamos descubriendo ese mundo de las cosas y del ser esencial de las cosas de una manera ya intelectual, pero ellos cuando reciben al final como un premio el lápiz o el bolígrafo, porque han hecho todo ese proceso, no hay que decirle nada y están percibiendo ese ser esencial. Ujú. Claro. O sea que el niño que recibe el lápiz, así, sin nada más que recibir el lápiz, va a tener una dificultad para saber qué es ese ser esencial. Claro, cuando de mayor a lo mejor llegue a una tesitura como la nuestra y tenga que decir, bueno, ¿y cómo encuentro yo el ser esencial de un lápiz? Le va a costar menos trabajo si ha seguido el proceso que se sigue en la escuela Waldorf. Claro que sí. Mm. Bueno, yo lo que entiendo es que el ser esencial, según lo que hemos leído, ¿no? Presenta una dificultad que es, por un lado, la percepción, ¿no? Que te llega a través de los sentidos físicos y, por otro lado, también en la idea en forma de pensamiento, ya no de percepción física, sino de pensamiento, hay también una serie de sesgos en ese pensamiento que tienen que ver con quiénes somos, con qué podemos pensar cada uno, cada una de lo que es ese lápiz, de la utilidad que tiene, como decía José Luis, es como ir desmenuzando qué es lo que esa cosa, es decir, ese lápiz, tiene que ver conmigo, con mi historia.
con incluso pues alguna experiencia que haya tenido que a lo mejor el lapicero me lo hayan clavado en la pierna y me haya hecho daño, ¿no? Por ejemplo, incluso desprender, digamos, lo que es el lápiz en sí de todas las experiencias que yo ya he podido vivir respecto de ese lapicero, ¿no? Porque eso sería mío, no sería la esencia del lapicero, sería mi historia con el lápiz, por llamarlo de alguna manera. Entonces, habría que hacer un ejercicio hacia atrás de quitarle, o es lo que yo entiendo, ¿eh? De quitarle todas estas connotaciones que son mías, subjetivas, que tienen que ver con mi historia con el lápiz, mis sensaciones, mis percepciones, incluso mis equívocos a la hora de pensar para qué sirve. eh, bueno, todo eso, hacerlo como barrerlo, digamos, hacer un barrido y al final queda solo el lápiz, ¿no? Y en ese lápiz tendría que estar la esencia de la razón de ser, yo entendería, ¿no? La razón de ser de ese objeto para todo el mundo, para la humanidad, ¿no? Que es un poco lo que decía. Incluso el origen de su razón de ser. Y en esa razón de ser hay una parte espiritual, yo es lo que he entendido. Que en la cosa en sí siempre hay una parte que es espiritual en el sentido de la esencia, de que es esencial en cuanto a la cualidad que permite que todos, o todo el mundo, abrace ese lapicero desde lo genuino, desde lo más importante que es, ¿no? En este caso, a mí, ¿qué se me ocurre? Se me ocurre el medio de creación, ¿no? El medio de comunicación, ¿no? A través de la escritura. Es un medio, pero y ahí ya entonces estoy utilizando conceptos propios míos que voy mezclando con ideas, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué le sirve a todo el mundo? ¿Qué cualidades tiene? ¿Qué leyes hay en ese lapicero, no? Que son sus cualidades, que son las mismas para mí, para ti, para cualquiera de nosotros, ¿no? Al margen de la experiencia que hayamos tenido nosotros, cada uno de nosotros con ese lapicero, ¿no? Yo lo entiendo así. Entonces es un trabajo muy difícil porque realmente es muy complicado, como bien decías, José Luis, claro, los niños lo tienen más fácil porque no están tan contaminados en su historia y en su experiencia vital con las percepciones y las emociones que nosotros como adultos ya tenemos, ¿no? Y con lo que nos han incluso inculcado de lo que son las cosas. Por ejemplo, yo me pregunto, y lo he hecho este ejercicio, un arma, una pistola. Pues una pistola tiene un montón de connotaciones negativas, por lo menos para mí. Habrá algunos que le parezca algo maravilloso porque entienden que es para protegerse, ¿no? Dependiendo de dónde vives, de la cultura, de lo que sirve, ¿no? Quiero decir, es un ejemplo como muy bestia a lo mejor, ¿no? Pero yo creo que es como muy ejemplificador en el sentido de que como es algo que para cualquiera pensaríamos que es horrible, pero sin embargo, si vamos desprendiendo toda esta connotación negativa de la pistola, podemos llegar a pensar que la pistola en sí, como elemento, como ser, tiene una esencia y no tiene por qué ser negativa, quizás, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo de cómo podríamos llegar a intentar quitarnos todo este bagaje que tenemos a la hora de juzgar, digamos, o de percibir las cosas. Por tanto, es difícil y creo que el encontrar la esencia tiene que ver con encontrar esa ley universal en la que esa cosa va más allá de lo que nos sugiere, sino que llega a la esencia de esa cosa como bien para la humanidad. Algo así, imagino yo, ¿eh? Pero muy difícil. Perdonadme por el rollo, no sé si ha sido útil. Sí, No, sí, gracias, Marta. muy bien. Manuel, no se te oye correctamente. Ahora no se te oye nada. Hola, hola, Ahora sí. hola, hola. Sí, Sí. me comentaba que a raíz de lo que dices tú, Marta, cuando para llegar a la esencia de la cosa, al espíritu, a lo espiritual, entonces tendríamos que tener en cuenta también el propósito, la intención con la que el creador, el pensamiento que tuviera o la intención con la que fue creada, eh, tendrían también que considerar eso o no, porque
si digamos que parte de una idea, sí, parte de una idea que luego se materializa, como comentaba antes José Luis, em, todo ese proceso del porqué de esa cosa se hace presente en la realidad física, digamos, del mundo de las ideas, hasta que lo podemos palpar o ver o tenerlo hecho a través de los sentidos. Tendríamos que saber también la intención con la que se creó, ¿no? Porque antes, por ejemplo, decías, un arma, ¿no? Que puede separar, se puede hacer, puede uno pensar, lo puedes hacer para atacar violentamente o también la puedes hacer para defenderte ante una violencia. Entonces, ¿cómo llegamos realmente a percibir la esencia espiritual de eso que se nos presenta en realidad? Es solamente, bueno, no solamente, es algo de lo que, porque ¿cómo te despojas de todo lo que eso significa para ti personalmente, para llegar a la esencia de lo que la cosa es? Pero también tendríamos que conocer de alguna manera el propósito con el que eso fue creado. Entonces, es un paso más allá. Es que aquí se me iba despertando estas preguntas, ¿no? Conforme ibas explicando tu manera de verlo, ¿no? Ajá. No sé cómo lo veis o si me estoy volviendo un poco loco. No, Manuel, así rapidísimamente contesto. Creo que el propósito de quien lo creó no es la esencia en sí de la cosa, ¿vale? Por ejemplo, me voy a poner a pensar en el hombre este que creó la bomba atómica y que luego sufrió profundamente porque su intención no era en absoluto, ese propósito no era no era el que luego utilizaron para matar a tanta gente, ¿no? Él no tenía en absoluto en su interior ese propósito, ¿no? Yo creo que incluso también en las cosas, la idea que yo entiendo es que en la esencia de la cosa hay una ley interna de esa cosa que es que pertenece al mundo espiritual y que solo vamos a poder acceder a ella en la medida en que vayamos desarrollando el pensamiento y vayamos despojando a nuestro propio pensamiento de nuestras subjetividades. Por tanto, también habría que despojar a ese pensamiento, al contenido de esa cosa, del pensamiento subjetivo de quien lo creó, aunque el propósito de lo creado, de quien lo creó, es importante tenerlo en cuenta para también que nos ayude a acercarnos al espíritu de la cosa. Pero me da la sensación de que lo que está planteando aquí, igual lo entiendo yo mal, ¿eh? Y me ayudáis, porque yo si no, no entiendo muy bien, ¿no? Es que la cosa en sí tiene una propia ley que es espiritual y que es a la que todo el mundo debería de llegar cuando se acerca a esa cosa para conocerla de manera completa y que sin eso no se puede. Lo que propone Steiner es que lo hagamos a través del pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento tiene que ver con descubrir a través de los distintos conceptos que nos acercan a la realidad de la cosa, a, a los pensamientos y las argumentaciones que nos ayudan a comprender esa cosa, pues es ir como yendo hacia atrás y sobre todo a la esencia. Yo lo entiendo así, por eso me parece que para un ser humano conocer una cosa en su profundidad, pues me parece que nos puede llevar toda la vida. Esa es la sensación que tengo yo, ¿eh? Pero que es un proceso de conocer el mundo, es decir, ejercitar una y otra vez el pensamiento desde estas claves para poder acabar conociendo parte de la realidad. Aunque el conocimiento completo, pues igual no lo adquirimos en esta vida. Yo es un poco lo que me sugiere todo esto. Pero vamos, desde toda mi ignorancia, no lo he dicho, pero lo digo, os comparto esto, pero desde mi ignorancia absoluta y desde la complejidad que tiene este tema. O sea que yo te agradezco mucho, Manuel, que hayas hecho esa pregunta, porque yo también la tenía en mente, ¿eh? Y por eso... Pues muchas gracias, la verdad que sí, que me expande todavía más o me abre, ¿no? A llegar a esa, bueno, más allá incluso de la intención de quien lo creó, para llegar realmente a la esencia de la cosa. Qué Mm, complicado, ¿no? mm. Claro. Es que desde el mundo espiritual no vamos a alcanzar pensamientos que sean destructivos o sean perjudiciales, o sea, que colaboren en contra del proceso evolutivo natural
y positivo del mundo. Está muy bien lo que Marta con lo de o sea, a nivel científico el descubrimiento de la fisión nuclear no fue ideado para un arma de destrucción masiva, evidentemente, fue el uso. Lo que se pidió, o el pensamiento, los pensamientos que están ahí en el mundo espiritual, tienen que ver con las fuerzas, que al fin y al cabo son producidas por seres también que se materializan o que están en este mundo y aprendemos a obtener de ellos esa fuerza, igual que el ejemplo de la pistola, en el uso que se le da al descubrimiento de la pólvora, por ejemplo, de la expansión por combustión de una mezcla de azufre y otros elementos, pues fue muy útil para el desarrollo industrial, la minería y el poder abrir caminos y carreteras a través de las montañas, pero otro uso ya, una vez que está encarnado ese pensamiento, esa fuerza y la capacidad de usarla a través del ser humano y transformarlas, hacen las fuerzas del mal, pues la creación de una bomba o una pistola, ¿no? Pero todo eso son caminos también de pensamiento que se me venían a mí también al hilo de lo que estabais diciendo, pero para concretar, no tenemos tampoco que darle, podemos, bueno, y ya ves, solo un párrafo, pero ¿qué es lo que nos quiere decir Steiner? Que cuando vemos las cosas, con lo que vemos realmente tiene aparejado algo que solo lo podemos percibir pensando, haciendo este proceso que acabamos de hacer entre Marta, Manuel, Teresita, yo, bueno, y Susana, claro. Eso, o sea, porque imaginaros, normalmente nadie por un lápiz arma este lío que acabamos de armar nosotros aquí. Pues eso es lo que nos dice Rudolf Steiner. Tenéis que saber, aunque no vaya a estar todo el día con cada cosa que veáis, pero ya el haberlo hecho, el haberlo compartido, ya miras el mundo como no en tres dimensiones, sino en muchas más. ¿Vale? Vamos a avanzar un parrafito más. Bueno, pues nos seguía diciendo que solo en el pensamiento tenemos todo cuanto captamos, cuando captamos la experiencia. Solo en el pensamiento tenemos todo cuando captamos la experiencia. En el resto en el resto de la realidad, no. En el resto de la realidad es la cosa misma la que se da a sí misma la forma de la experiencia. En el pensamiento es la organización de nuestro espíritu. Es decir, yo entiendo, todo esto que hemos disertado ahora mismo puede estar en mi mente y en la vuestra en cualquier momento, independientemente de tener más o menos desarrollados los sentidos o de que la cosa que la estemos mirando o percibiendo esté en una situación más o menos ideal para poder percibirla con los sentidos. Ahí hay limitaciones. En lo que acabamos de hacer ahora nosotros entre todos, no. Está todo lo de la cosa. Empezó, empezó Marta, oye, que hay que eliminar lo que es para mí y llegar a la esencia universal, vale. Oye, pero es que, siguió Manuel, las cosas cuando se piden con la intención que la pide, luego concluimos, no se piden para que venga con una intención, se pide manejar cosas y luego la intención con la que la manejemos es el problema. Todo eso está, ¿verdad? Está al alcance de un grupo tan heterogéneo como el que estamos aquí ahora mismo. En cambio, que nosotros veamos la cosa y yo la miro por detrás, tú por el lado, el otro por arriba, con más o con menos luz, con gafas o sin gafas, y empecemos a describirla, ya ahí uno la puede ver verde claro, otro verde oscuro.
leo otro parrafito más y ya os dejo a vosotros. El hombre se encuentra ante dos mundos cuya conexión debe establecer. Uno de ellos es la experiencia de los sentidos, de la que sabe que sólo contiene la mitad de la realidad. El otro es el pensamiento, que es completo en sí mismo y en el que debe fluir esa realidad perceptiva externa para que resulte una visión satisfactoria del mundo, una visión completa del mundo, para que las leyes que gobernarían los procesos del mundo se manifiesten, debe interponerse un ser que, además de tener los órganos sensoriales, tenga también la capacidad de percibir la propia ley, para que en su propia actividad unir estos dos factores de la realidad. Para que las leyes que gobiernan los procesos del mundo se manifiesten, debe interponerse un ser, que además de tener los órganos sensoriales, tenga también la capacidad de percibir la propia ley, para en su propia actividad unir estos dos factores de la realidad. Sí, José Luis, es un poco yo creo que lo que yo planteaba antes, ¿no? Es decir, las cosas en su esencia espiritual tienen una esencia espiritual que hay que conocer y son leyes inalienables, digamos, ¿no? Porque la esencia de quién es cada uno o cada cosa le es propia a esa cosa, ¿no? Y por tanto eso es inalterable, eso es lo que hace que permanezca de manera eterna, casi, ¿no? Tanto la cosa como la persona. Entonces, para poderlo percibir y conocer, dice que para conocer la realidad es necesario un ser, y ese ser somos nosotros. Es necesario que una persona, como cada uno de nosotros, una persona que piense, que haga el acto de pensar, que es lo que estábamos hablando antes. En ese acto de percibir, por un lado, y pensar sobre esa cosa, por otro, estaría el conocimiento. Es lo que yo entiendo que dice ahí. Ujú. Perfecto, muy bien resumido. Yo lo veo igual. ¿Tú, Susana, bien? Sí, José Luis, bien, estoy escuchando. Que puede parecer Sí, que bueno, muchas veces nos decimos, bueno, ¿y todas estas disquisiciones para qué? Y realmente son importantes luego para tener otra dimensión de la vida, nos afectan luego nuestra relación con el mundo de las personas de manera que anímicamente somos mejores y valoramos más lo dado y lo que damos. hombre, yo también creo que la propuesta de Steiner es la libertad, ¿no? Haciendo un ejercicio de pensamiento, vamos siendo más libres, porque vamos liberándonos, o sea, vamos adquiriendo un conocimiento más objetivo, digamos, más esencial de qué pintamos aquí y quiénes somos, y eso ayuda a que nos liberemos de nuestras propias esclavitudes, que pueden ser emocionales o de creencias o tal. O sea, que la actividad del pensamiento de esta manera propuesta lo que está permitiéndonos es ser más libres y el ejercicio de esta manera de pensar nos permite ser libres de nuestras propias limitaciones humanas, ¿no? O sea, de todo lo astral, de todas las emociones que pueden dominar los pensamientos que tenemos o los actos que hacemos, ¿no? O también de las creencias muy intolerantes o pues ese tipo de, de pensamientos que también nos limitan, ¿no? Cuando tenemos dogmas y entonces imponemos a los demás lo que pensamos. Yo creo que esta propuesta de ejercitar el pensamiento de manera continuada nos hace libres para eso. Esa es mi sensación. José Luis, no se te oye. Vale, muy bien, nada, decía que muchas gracias, Marta. Muy acertado. A ver, estamos aquí.
para que las leyes que gobiernan los procesos, eso sí, eso es, eso ya lo habíamos leído. Siguiente párrafo, o más bien sección para meditar, porque es que cada una es como, tal como también está elaborado para que tenga independencia cada uno de estos párrafos, el compendio de varios pensamientos que hay en el libro, condensado y que por sí mismo tiene entidad y sería incluso, tendría la posibilidad de ser objeto de meditarse. En el siguiente nos dice, nuestro espíritu no debe ser considerado como un receptáculo del mundo de las ideas, que contiene en sí todos los pensamientos, sino más bien como un órgano que percibe estos pensamientos. El pensamiento se relaciona con nuestro espíritu de la misma manera que la luz se relaciona con el ojo y el sonido con el oído. El mundo de las ideas está determinado en sí mismo. Los pensamientos de los que no somos conscientes en un momento dado no están almacenados en nuestro espíritu. Esto es importante. Yo no sé si lo Yo entendemos. pienso, José Luis, que claro, aquí lo que quiere decir el texto es que nos pensamos que somos, bueno, pensamos que somos lo que pensamos, valga la redundancia. Mm. Y, Pienso que lo que quiere decir es todos los pensamientos los tenemos solamente aquí lo mental, o los fabricamos aquí. sí, o lo que fabricamos exactamente. Sería Porque con tanto como, respecto a la... ¿Perdón? no, al revés, perdóname a mí, que como No, se no, te... que respecto también a lo que estábamos hablando anteriormente, que es que también hay una diferencia en la esencia de algo y cómo lo percibe cada persona. Y puede percibirlo, se pueden percibir de formas muy diferentes. Claro, Yo creo que el acto de pensar le otorga espiritualidad a la cosa. Es lo que yo entiendo aquí. O sea, no es solamente quedarte con la idea, sino que esa idea, en cuanto se torna pensamiento, es decir, en cuanto acometemos el acto de pensar, le estamos otorgando sentido, esencia y valor. Y ese es el valor del pensamiento, ¿no? De la actividad del pensar en sí, quiero decir. Que es lo que la actividad del pensar, yo entiendo que Steiner siempre dice que es lo que hace al hombre, em, bueno, libre, como he dicho antes, pero también elevarse por encima de la realidad percibida con los sentidos, ¿no? Y llegar a poder crear, la actividad de crear, que es lo que también tú decías, Susana, ahora. O sea, no solamente Ujú. razonar, sino pensar para transformar la realidad que tenemos delante. Bueno, no lo sé. mm. Bueno, yo creo que la base de este párrafo, que es súper importante, es el darnos la clave de que los pensamientos no están aquí adentro, ni se fabrican aquí adentro, ni mientras yo no estoy pensando algo está ahí y cuando lo necesito lo saco porque ya lo tenía adentro. Porque sería tanto como decir que todos los sonidos que escucho ya están en mi oído, que no lo produce el violín, el piano o tu voz. Y él nos dice que el órgano del pensamiento, y lo llama en toda la antroposofía, es el órgano del pensar. Y un órgano lo único que hace es recibir una información y hacer una metamorfosis para que la hagamos consciente en nuestro mundo de nuestras ideas y percepciones. Entonces, eso para mí
es rompedor aquí. Es decir, nuestra cabeza está vacía, es exclusivamente una antena capaz de percibir los pensamientos, igual que los ojos, capaz de percibir las formas, los colores, si es que hay luz. Y el oído y el olfato es como otra antena capaz de percibir aquello que no tiene, porque o sea, los pensamientos tienen tan poca forma física y son tan intangibles como un sonido, como un color. Hay sonidos que no escuchamos, nos movemos en una franja. Los murciélagos tienen un oído que es capaz de reproducir sonidos que nosotros no oímos. Los colores del infrarrojo y al ultravioleta. Más allá de cada uno de estos, nosotros no. Hay animales que sí. No son cosas tangibles, son vibraciones, fotones. Entonces, con los pensamientos es exactamente lo mismo. El órgano del pensar es aquel órgano que es capaz de percibir la esencia en sí y espiritual, por qué no llamarlo así ya, de las cosas que están fuera de nosotros. Ahora, también con ese pensar podemos percibir nuestra propia esencia. Es la única actividad que está dentro de la propia capacidad del pensar, pensar sobre el pensar, que es lo que veíamos en la filosofía de la libertad. Planteado como lo dices, que es que el órgano del pensar es efectivamente un órgano que es capaz de captar pensamientos. Es bien cierto que los pensamientos se nos aparecen y no todos los pensamientos se nos aparecen. A cada uno se le aparece un pensamiento distinto, no a todos el mismo. Y entonces la organización de los pensamientos que se nos aparecen de manera individual es lo que nos permite establecer una conexión y la ley general de una cosa para poderla comprender. Por tanto, al comprender una cosa, o sea, la estás conociendo. Y eso es tanto como conocer la realidad y también transformarla, o sea, dar el paso siguiente a poder mm, trasladar la idea, digamos, el pensamiento a la realidad, a la práctica, ¿no? Eso es así, es un proceso. Pero es fantástico lo que dices porque, claro, lo increíble es que no todos tenemos todos los pensamientos. Pero todos tenemos la posibilidad de acercarnos a todos los pensamientos a través de la actividad del pensar. Es decir, ahora mismo yo tenía unos pensamientos, tú, José Luis, tenías otros, Susana otros, Teresita otros, Manuel otros, que al compartirlos ya forman parte de nuestro conocimiento compartido. Pero puedo percibir esos pensamientos cuando los nombráis, pero yo no los tenía. Ni los tenías ni habías captado ese pensamiento a la hora de dirigir Eso tu es, sentido del pensar a la cosa que estamos estudiando, porque la cosa en sí puede ser tanto un lápiz como el de Teresita, como puede ser objeto de nuestro pensar un eso, concepto que es lo que estamos viendo ahora, estos eso conceptos es. que están en este párrafo. Eso es. Pero ya, entonces es verdad que el pensar es un órgano que permite tanto adquirir pensamiento a través de mi propia actividad del pensar como adquirir pensamiento a través de la percepción de los pensamientos de otros, Ujú. ¿no? Sí, claro. Es como si, oye, yo estoy viendo esto desde aquí, pero no lo veo entero. Parece que es no sé qué. Tú que lo ves desde allí, sí, sí, es lo que tú dices, porque desde aquí ya veo yo y lo completo con lo que tú estás viendo y es esto, sí. O en Ujú. cuanto al sonido, por ejemplo, oye, hay gente que, incluso dentro del que le gusta la música clásica, hay mucha gente que no soporta la ópera y son sonidos que no son agradables. En cambio, otros ve una armonía, percibe una armonía en su órgano de la audición que le hace elevarse
a un estado placentero. Entonces, cada uno, bueno, y luego están los que solo somos capaces de disfrutar de escuchar el sonido y la música, por ejemplo, como ejemplo, y están los que una vez que han percibido que existe algo como el sonido, como tú decías, Marta, ahora son capaces de utilizarlo y crear y transformar ese sonido a voluntad para crear sonido, para crear, y de ahí todo el proceso de los grandes compositores en cuanto a la música y de los lenguajes musicales, igual que en el pensamiento estaba yo pensando que ahora que estamos pensando sobre y captando pensamientos, también la capacidad del ser humano de captar esos pensamientos y llevarlos a la realidad, tanto como para el que se inventó la silla o el que se inventó el bolígrafo. El que se inventó la silla percibió, tuvo una necesidad, percibió unas fuerzas equilibradas en 4 puntos de apoyo y claro, él que está en la tierra y tiene manos y hay árboles y madera, la construye y la hace. Y después tú la utilizas para sentarte o para romperle la cabeza al de al lado, claro. Tal cual. Que, madre mía, qué suerte poder pararse a compartir y a pensar con cosas de estas, ¿no? Cosas de este, sin ser esoterismo, ¿eh? Porque vamos a avanzar un poquito para tener más munición. Es súper interesante. Mira que yo también estoy tentado más de una vez de decir, mira, vámonos a otro tema, vamos a dejar ya la filosofía. Pero luego cuando cuesta ponerse, pero cuando te pones, mira, ahora nos dice, solo hay un contenido del pensamiento del mundo, solo hay uno, un contenido. Y el contenido del pensamiento es tal... José Luis, ¿puedes compartir la pantalla? ¿Puedes Ay, compartir perdón. el texto? Sí, gracias. Avisarme que a veces se me va el compartir la pantalla. Pero solo hay un contenido del pensamiento del mundo y el contenido del pensamiento es tal que solo necesita un órgano espiritual para manifestarse. Ahora imaginaros el sonido, si no hubiera oídos que oyeran, se quedaría en un mundo de no manifestación. Para el sordo no existe la música, aunque sí sabemos que ciertas vibraciones pueden captar, pero con los colores igual. Nos dice que como ciudadano de dos mundos, el sensible que se acerca desde abajo, desde el mundo, y el del pensamiento que brilla desde arriba, el hombre toma posesión de la ciencia. El hombre toma posesión de la ciencia, con la que une los dos en una unidad indivisible. Sí, es la percepción a través de los órganos físicos junto con el pensamiento que viene desde arriba. O sea, lo que viene desde abajo es lo que percibimos de manera material con los órganos perceptivos y lo que viene desde arriba es el mundo de las ideas, que que nos aparece a través del órgano del pensar. Y cuando unificamos las dos cosas, la experiencia percibida con la idea que te genera la cosa, pues es cuando aparece, yo es lo que entiendo. Mm. La ciencia no es nada más que una explicación sobre la realidad y la tecnología, el uso de ese conocimiento para beneficio y la satisfacción
de las necesidades humanas. Sí, claro, pero también es la actividad humana propia de lo que es materializar los pensamientos. Es decir, nosotros, tú dices, tú hablas, habías puesto el ejemplo de la música, pero es que es el ejemplo de todo. Desde el lápiz que manifestaba tener, o sea, todo lo creado físicamente materializado por el hombre ha sido pensado Ujú, y pensado y creado. Y por eso, o sea, cuando tenemos la capacidad de unificar los pensamientos y ordenarlos, es cuando podemos materializarlos, ¿no? A través de algo, de la creación de algo. Pero porque descubrimos las leyes que hay para poderlo materializar, ¿no? ujú. Ay, qué gracia, me acabo de acordar de algo que me ha pasado hoy que creo que tiene mucho que ver. Mira, hoy estaba yo aquí haciendo ciertas cosas de bricolaje con cosas muy pesadas y tenía que a poner una marca en la pared donde tenía que hacer un agujero y se me había perdido el lápiz, hablando de lápiz. Y mira, que no lo encontraba y agobiado, no había nada con lo que pintar en la pared. Y sabéis de repente lo que me encuentro, un palo santo ya prendido y utilizo eso y me ha salvado la vida. Me he retrotraído a la esencia de la cosa, ahora que lo estoy pensando. Pero totalmente, es un ejemplazo. ¡Qué pasada! Pero vamos, ahí tengo a la vista el trozo de mi lápiz. Entonces, ¿todo pensamiento tiene la cualidad de manifestarse? Que cualquier cosa puede ser un lápiz. José Luis. Exacto. Que me pregunto yo si todo pensamiento tiene la cualidad de ser manifestado en la realidad. Mm, yo creo que sí, ya sea en una realidad material o en un acto humano. Sí. Mm. Y todo lo que existe es producto de un pensamiento del ser humano o de otros seres que están por encima del ser humano y ya nos han dado, porque los reinos de la naturaleza, nuestro propio ser físico para encarnar, nuestro cuerpo, eh, todo, todo lo que hay ahí son pensamientos de seres superiores. Y en todo esto podemos poner el amor como algo pensado por las entidades superiores. El amor, yo creo que es el origen de todo, como la luz. Es No, la es de otra esencia, magnitud. es la materia prima. Materia prima. Pero ya estamos pensando sobre el amor, ¿eh? Y Claro, lo que acabáis de decir es un acto de pensamiento sobre lo que es el amor y parte de las características que contiene en su esencia el amor. Tú, por ejemplo, has dicho que es la esencia, la materia prima, ¿no? Mm, Pero anda que podemos empezar a hacer aquí, podemos hablar de sus cualidades y estaríamos hablando de la esencia, ¿no? Del ujú, amor, mm, como idea, como pensamiento. mm. Claro, es que habría que definir amor. Hay tantas clases de amor, pero el amor, Eso es, el puro claro. amor, la entrega. Rudolf Steiner, te acordarás, Marta, en el libro de Ciencia Oculta, en el capítulo cuarto, en el que se gestan las encarnaciones anteriores a nuestra Tierra, la primera,
habla de un sacrificio de los seres espirituales a través del amor para, para que su esencia, sacrificar su esencia en la creación de algo nuevo. A mí eso es lo que se me ha venido a la cabeza cuando Teresita ha hecho esa pregunta. He visto a esos seres primordiales de la primera jerarquía en un acto de amor, entregando parte de su sustancia para que nosotros podamos existir. Madre mía, vamos a parar porque nos vamos a parar totalmente, vamos. No, Que yo Manuel, me voy a ya, callar porque puedo estar aquí, vamos. Me encantaría escuchar a Susana y a Teresita y a Sabrina. sí. ¿Qué quieres escuchar, Marta? ¿Qué- Pues lo que opináis de esto que estamos lo que diciendo. significa el amor? O, Pues, sí, o lo que pero se... es que ya en cuanto a Teresita, bueno, pues mira, sí, voy a comentaros algo un poco personal, pero a mí me ha pasado una cosa que mi madre a mí nunca me ha dicho que me quiere, y hoy me la ha dicho. O sea, entonces, pues, no sé, ya en cuanto Teresita ha dicho que el amor, pues cada uno se ha puesto a pensar en lo que para cada uno, pues, el amor, ¿no? Y aquí podemos, como tú dices, estar hablando de esto, pues, toda la noche. toda la noche. Qué bueno, Susana, qué bueno. Qué alegría, Gracias. qué bonito, mira. Quizá ese amor es algo extraordinario, porque se ha manifestado en un momento dado y seguramente tenga una fuerza diferente al amor tradicional que existe entre una madre y una hija, ¿no? De alguna manera habría Siempre, también porque que... claro, sabemos que las madres nos quieren, ¿no? Pero también es bonito que te lo digan, ¿no? Sí, Y sí, no sé, para mí ha sido muy bonito. wow. Pues enhorabuena y qué bien que lo compartas aquí con nosotros. Gracias. Ese amor está más cerquita que el otro que hemos hablado de, Sí, sí, de sí. la primera jerarquía, de los tronos ahí Sí, sacrificando su esencia para crear la sustancia de lo que sería nuestro mundo. Y bueno, Sí, pero son dos distintas maneras de manifestarse. Se ha manifestado de manifestarse en la realidad, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que tú has contado, Susana, es una manera preciosa de ver cómo el amor se puede manifestar en la realidad, ¿no? En tu realidad en concreto y ahora en la de todos, porque nos lo has contado. Así que gracias. Sí, bueno, quería saludar a Sabrina, que está aquí, yo supongo que nos está escuchando. Y bueno, ella nos hemos conocido hace poco, ella está asistido a los cursos de Fosfenos, pero yo sé que está en un camino precisamente por un golpe del destino, por un milagro realmente, porque si existen seres espirituales y a veces nos quieren demostrar que están cerca de nosotros, ella ha sido una testigo de excepción, porque bueno, si quiere ella contarlo, pues ya lo contará, pero bueno, la recogieron en bandeja y la tenemos aquí gracias a eso. Y está bueno pues para ver de qué es esto de la antroposofía, que normalmente también siempre en los cursos de Fosfeno pues también introduzco la antroposofía porque está entrelazado por los mismos, por la misma persona incluso que desarrolló esta técnica. Así que nada, Sabrina, bienvenida y si luego, si quieres intervenir cuando tú puedas, porque ella está en una casa con niños, con mucho jaleo. Ah, mira, sí, ha podido. Hola. Sí, me Hola. tengo que hola. retirar y hola. He, he entrado hace 20 minutos, una cosa así, no he podido entrar antes. Y muy interesante lo poquito que he oído. Y sí, la verdad es que da para mucho todo este mundo, ¿no?
la antroposofía no la conocía esa palabra en sí, pero al oír lo que habéis, la verdad es que sí, que me gusta y le encuentro mucho sentido a todo. Ten en cuenta que estamos en algo muy particular, que Rudolf Steiner en sus años juveniles, que era un filósofo de bastante prestigio, le encargaron además en la catalogación de toda la obra científica de Goethe, y él en aquella época pues desarrolló una teoría del conocimiento basada en la visión goetheana del mundo, en la visión que tenía Goethe del mundo. Entonces, ahí definió, bueno, y esto es parte de su tesis, imagínate, son solo 3 libros los que son filosóficos de Rudolf Steiner, oye, y nos ha dado, hay uno que cada año repetimos, que es la filosofía de la libertad, que trata estos mismos temas porque es un pilar básico también para saber de dónde parte, como toda teoría de la concepción del mundo, hay que saber de qué conceptos se parten para elaborarla, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión los lunes que trabajamos otros temas diferentes, pues cada vez pues, nos ha dado por sacrificarnos masoquistamente y seguir estudiando filosofía, cuando en realidad lo normal es tener una visión más esotérica de la realidad que nos presenta la antroposofía. Ujú. Muy bien. Y como ves, pues bueno, lo hacemos con un texto en línea en el que yo hago una síntesis. Vamos a seguir para leer el siguiente párrafo y aprovecho para ponerte un poquito al día. Tú tienes acceso también. Entonces, en la parte de la izquierda, en un color diferenciado, está el texto literal. Y aquí a la derecha, en lo que se llaman las cuestiones de trabajo, yo hago una esencia con párrafos que prácticamente son para meditarlos y que son los que tú, por ejemplo, pues podrías hacer para practicar la lectura con Forfait. Y en eso es en Ujú. lo que nos facilita pues poder abarcar más texto, porque en vez de leerlo todo, pues lo vamos, mientras sea posible, vamos avanzando a través de la síntesis que yo he elaborado. Ajá. Bueno, y vamos a ir un poquito más allá. Sigue diciendo Rudolf Steiner que no hay otro camino que la epistemología. Yo no sé, yo la primera vez que escuché epistemología y durante mucho tiempo esa palabra me daba vueltas, pero no tenía una realidad clara. Y yo no sé si soy capaz de definirla, pero la epistemología en el ámbito de la filosofía son las bases de la teoría del conocimiento particular de una tendencia filosófica. Entonces, nos dice que no hay otro camino que la epistemología para llegar a la conclusión de que el pensamiento es el núcleo del mundo, pues nos muestra su conexión con el resto de la realidad. Es en la epistemología donde debe encontrarse la naturaleza de la relación que existe entre lo que la ciencia obtiene y el ser esencial y los procesos del mundo. No existe límite al conocimiento. Este solo sería posible, que existiera límite, si la experiencia exterior nos obligara a investigar su esencia solo desde ella misma, pero interviene el pensamiento sobre la experiencia y la toma de conciencia sobre la esencia de esa experiencia. Yo sé que a veces hay párrafos que son complicados, pero los respeto. En la traducción del alemán al español, pues imaginaros, pero vamos a repetirlo. No existe límite al conocimiento. Este límite solo podría existir si la experiencia exterior, es decir, lo que la captamos a través de nuestros sentidos, nos obligara a investigar su esencia solo desde ella misma, es decir, desde esta experiencia exterior, desde mis sentidos. Pero interviene el pensamiento sobre la experiencia. Experimento, siento, veo, escucho, palpo, como el primer ejercicio preliminar.
que sabéis la mayoría de vosotros. Interviene el pensamiento sobre la experiencia y la toma de conciencia sobre la esencia de esa experiencia, sobre ese algo más. El pensamiento solo puede ver su propia esencia en el resto del mundo cuando de este mundo obtiene la información. Dado que no se nos presenta ningún tercer elemento, además de la percepción sensorial y el pensamiento, en el conocimiento de la realidad, y que no podemos, o sea, dado que no se nos presenta ningún tercer elemento además de la percepción sensorial y el pensamiento en el conocimiento de la realidad, y que no podemos aceptar ninguna parte de la percepción sensorial como núcleo del mundo, porque ninguno contiene su ser esencial, por tanto, el ser esencial puede buscarse simple y exclusivamente en el pensamiento. Bueno, es el proceso que está haciendo aquí Rudolf Steiner para justificar realmente eh, el que en el resto de su teoría de la ciencia espiritual se base en nuestra capacidad del pensar y en un pensar específico, volcándolo del pensar sobre la realidad sensorial al pensar sobre la esencia de las cosas y un pensar puro que podemos captar a un nivel elevado que no tenga influencia de nada de nuestro mundo de las percepciones, entonces él tiene que llegar a establecer una base para continuar con su estudio. En esta época y en la filosofía de la libertad, que hemos visto los jueves que acabamos de terminar, ahí sí había una discusión con otros filósofos del momento y otras tendencias filosóficas, el realismo, el idealismo, el monismo y el... Bueno, entonces ahí discutía, y porque había otros pensadores que basaban toda su teoría del conocimiento, de llegar a conocer la realidad del mundo y de mí mismo a través de, como base de ese conocimiento, del sentir. Otros lo plantean en, lo plantean en la voluntad, en el hacer, en la capacidad de imprimir nuestro sello en el mundo, que son las tres actividades que tiene el ser humano y su alma: pensamiento, sentimiento y voluntad. Y siendo esto las tres únicas partes que mi alma, que configuran las capacidades que como ser humano superior yo puedo desarrollar en el mundo a través de, aquí no se habla de eso, pero a través de la encarnación de mi espíritu en un cuerpo material, pues él se posiciona y sigue todo su estudio y justifica aquí es el pensamiento, el pensar, lo que puede llegar a ser la base del conocimiento, del verdadero conocimiento de toda la realidad sin límite. Bueno, algo perplejos, pero al final se sustancia fácil, ¿verdad? Mm, yo miro algo, yo estoy en el mundo percibiendo cosas materiales, incluso acciones del resto del mundo que me rodea. Y bueno, lo que puedo percibir no es completo, y cuando yo elaboro con mis conceptos e ideas
que son agrupaciones de conceptos más elevadas sobre esa cosa que han percibido mis sentidos, entonces es cuando verdaderamente puedo llegar a afinar mejor sobre la realidad, siempre teniendo en cuenta de quitarle esa parte del sentir que hace que esa cosa sea algo particular para mí, pero no lo que esa cosa es en general universal, para ti y para todo el mundo. Ya está. Qué fácil lo resumí, José Luis. Os lo debía, porque no sé si antes lo he complicado demasiado. Gracias, me alegro. Mira, merece la pena que veamos la siguiente sección, bueno, la 14, lo voy a compartir para que nos eh, hagamos una idea. Mirad, después de esto, bueno, la ciencia del conocer, que es como el capítulo cuarto, pero luego está la sección 11, pensamiento y percepción, intelecto y razón, que ya vimos, la que hemos visto hoy, la actividad del conocer, y ahora el fundamento de las cosas y la actividad de conocer, que yo, tal como he percibido la esencia de esa pregunta, que fijaros, el que yo elabore estas cuestiones tiene una fuerza. Cuando tú mandas una cuestión, haces una pregunta al universo o a una persona, estás generando esa antena de la que hablamos del órgano del pensamiento para que baje el conocimiento. O sea, en este caso, lo que yo lanzo al mundo espiritual o a lo mejor lo que lanzaron en aquella época y Rudolf Steiner, que se podía conectar con el mundo espiritual, bajaba las respuestas. En este caso ¿es posible considerar a la ciencia como la verdadera expresión de la realidad? Claro, y aquí entramos en controversia. A ver, un segundito, voy pulsando aquí, ya vamos a esa cuestión y pulsando aquí a la cuestión de trabajo que se me abre a la derecha. Entonces, en esta época, bueno, pues están los espiritualistas, están los materialistas, están los monistas que consideran que todo lo que existe en el mundo es una unidad inseparable, están los dualistas que consideran que es una dualidad irreconciliable, que por un lado está la esencia y por otra la materia, y que, bueno, todo esto lo hemos visto en Filosofía de la Libertad, pero claro, la pregunta que se hace Rudolf Steiner, que se va a hacer aquí en cuanto a la ciencia, contempla la ciencia de ese momento, contempla lo que ha sido la evolución para llegar a los postulados científicos del momento, época de finales de 1900, de 1800, principio de 1900, con las teorías kantianas en pleno auge, y lo que para él es la ciencia del futuro sin renegar de todo ese proceso evolutivo de la ciencia, que es siempre lo bueno que nos presenta Rudolf Steiner, que hace y tiene una visión global aceptando todo lo que ha habido sin rechazarlo, pero evolucionándolo al momento actual y proyectándolo hacia el futuro desde el punto de vista de una evolución del ser humano en ese proceso del futuro. Y nos lo presenta para que nosotros lo acojamos, lo manejemos interiormente y saquemos nuestras propias conclusiones. Bien, no es muy extenso, mirad, es solo esto, 1, 2, 3 y 4 párrafos. Lo voy a leer completo y luego si queda alguien vivo, pues lo comentamos. Bien, ¿es posible considerar a la ciencia como la verdadera expresión de la realidad? Entonces, Rudolf Steiner nos dice,
que el hombre debe buscar los fundamentos de la certeza de sus creencias, en lo que le viene dado por sus capacidades espirituales, y no en verdades que le imponen desde afuera. Siempre el concepto de la libertad. De hecho, todo el libro que acabamos de terminar, la filosofía de la libertad, se basaba en dos cuestiones. Primero, era la primera cuestión, ¿hay algo que dentro de las capacidades del ser humano que nos pueda llevar a conocer la realidad? Él concluía, sí, el pensamiento. Y segunda cuestión, dentro de esa realidad, de esa capacidad para descubrir la realidad, ¿somos verdaderamente libres para captarla? Y él concluía que sí, en ciertas condiciones, claro. Y eso es siempre lo que va a mantener en todo su legado, no solo en el filosófico, sino en lo que le llamo ciencia espiritual. Y le llamo ciencia precisamente porque lo basaba en las mismas leyes que se basa la ciencia material para descubrir la realidad. Por eso aquí también nos va a ser este movimiento para justificar el- su afinidad con la ciencia como una base muy sólida, no solo para conocer la realidad, sino incluso lo que está fuera de ella. Eso es lo más importante. Entonces nos dice que, según Kant, el hombre debe de buscar los fundamentos de la certeza de sus creencias en lo que le viene dado por sus capacidades espirituales, no por sus sentidos materiales, y no en verdades que le imponen desde afuera. Es la convicción científica solo a través de uno mismo, como filosofía crítica en contraposición a una filosofía dogmática que recibe creencias fijas de la tradición y luego busca pruebas de ellas. Entonces, en este sentido está de acuerdo con Kant, en que uno tiene que ir a buscar y no partir de lo dado para justificarlo de alguna manera. Después nos dice que la ciencia, esto ya lo dice Rudolf Steiner, en sus postulados une dos cosas, o bien un concepto con una percepción, vamos a traducirlo, un pensamiento con algo que perciben nuestros sentidos, lo une la ciencia, o bien dos conceptos, dos pensamientos. Él pone además el ejemplo. Toda acción tiene que llevar a, toda reacción tiene que llevar aparejada a una acción, la ley de la acción y la reacción. Esos son dos conceptos, concepto de acción, concepto de reacción. Entonces, es decir, nos dice que aquello de lo que habla está en un mundo más allá de la experiencia. O sea, los postulados siempre nos van a hablar de cosas que están más allá de la experiencia, porque o bien ponen en contacto algo de la experiencia, pero un pensamiento, o incluso, peor todavía, dos pensamientos. Es decir, la propia ciencia material nos está llevando a un mundo que está por encima del mundo material. Y aquí lo dice. Por tanto, no me es posible una verdadera comprensión de la cosa, solo basada en la experiencia, mientras que el dogma de la revelación gobernaba la ciencia anterior, la ciencia actual padece el dogma de la experiencia. Esto es sobre lo que realmente se posiciona, que hay dos, siempre Steiner navega entre dos opuestos para encontrar el equilibrio, porque siempre la verdad, siempre el conocimiento está no entre no es algo bueno y algo malo, siempre hay dos cualidades y encontrando el equilibrio de esas dos cualidades, ¿cómo puedo encontrar lo realmente correcto? Y él navega entre, entre dogmas, que son creencias impuestas, que antes era la revelación,
la Iglesia y las creencias, y la ciencia actual, que es que no existe nada que no se pueda tocar y medir. Nos sigue diciendo que nuestra concepción establece que para un conocimiento verdadero, la experiencia debe de ser reconocida no sólo desde el punto de vista de su manifestación, sino también dentro del pensamiento, como acabamos de ver, como algo causal, como algo causal, elevándonos desde la visión de la realidad como un producto a una visión de la realidad como algo que produce. El ser esencial de una cosa solo se manifiesta cuando la cosa se pone en relación con el hombre, pues solo en el hombre se manifiesta para cada cosa su ser esencial. La forma de la realidad que el hombre produce en la ciencia es la forma última y verdadera de la realidad. Bueno, mira, estáis ahí y bueno, por lo menos Susana y Teresita sentada, no sé si Sabrina se habrá desmayado sobre la mesa, pero bueno, yo he intentado dar un poco también de desmenuzar desde lo que es mi propia experiencia, desde haber visto este libro eh, más de una vez en grupos de estudio a lo largo de mis más de 25 años de antroposofía, ¿no? Pero más importante que todo eso, que puede ser una ayuda para vosotros y tan esencial, es vuestra visión. Porque no se trata de, como incluso aquí advierte Steiner, de poner dogmas, de poner creencias, sino de abrir, La, abrir tu nunca la inquietud recuerdo. a ir más allá de lo que normalmente irías sobre las cosas en tu día a día, simplemente por el hecho de juntarnos, hablar o leer y meditar sobre estos textos que nos ha legado. No creerlo. Entonces, por eso siempre es importante y no sintáis nunca coartada de hablar, porque incluso yo intento hablar desde una total humildad, porque hay algún párrafo aquí que no me he atrevido a comentar y que yo he dejado aquí en mi mente. Esto lo tengo que repasar. No sé decirle a ellos nada sobre esto. Y eso algunas veces me lo notaréis, ¿eh? Y mi única diferencia es que hay más veces que he pasado sobre estas cosas y las he pensado, pero seguro que alguno de vosotros incluso me podría traer el pensamiento, porque esa antena de la que hemos hablado ha captado de manera inmediata lo que a lo mejor yo en 25 años no tenía por qué, no he sido capaz, simplemente porque no estaba configurado para captarlo. Lo bueno de estos grupos, ¿no? Así que venga, ya vosotras lo que queráis, no os quiero forzar, ¿eh? Yo lo último tendría que volverlo a leer, sinceramente. Sí, sí, no, no, vamos, y despacito, y, y con sin intentar intelectualizar. Algunas veces yo que estoy leyendo despacio y subrayando para que lo veáis en la pantalla, le pierdo el sentido y tengo que volver arriba, lo habéis visto, y hacer porque la forma de escribir Rudolf Steiner, y aunque yo hago una síntesis, intento respetar siempre frases largas y te hace un movimiento que no sé, no es intelectual. Si intentas intelectualizarlo, se te escapa. Y a veces no sabes ni explicarlo. Por ejemplo, hay una parte que yo ahora mismo he pasado por encima y que para mí yo había interiorizado muy bien y me había gustado, que es esta, que me hubiera gustado deciros algo, pero de repente, al querer interiorizarlo, intelectualizarlo para poder explicaroslo,
no he sido capaz y en cambio al yo trabajar para haceros la síntesis me hizo sentir algo muy, muy novedoso en mi alma. Y es esto precisamente. Esta frase, ¿no? Nuestra concepción establece que para un conocimiento verdadero la experiencia debe ser reconocida no solo desde el punto de vista de su manifestación, sino también dentro del pensamiento, como algo causal. Y esta era la que más me producía, elevándonos desde la visión de la realidad como un producto a una visión de la realidad como algo que produce. Y la frase es literal, ¿eh? Pero bueno, no os quiero cansar, no os quiero cansar, ni asustar a Sabrina tampoco. Esto que acabas de leer, José Luis, Sí. una realidad que produce, es, eh, es el pensamiento que hace que esta realidad, la realidad que produce. Fíjate, si es que yo lo había sentido muy fuerte y yo ahora no lo sé poner en pie, sinceramente y Yo creo que humildemente, José ¿eh? Luis puede ser que una, que una cosa es la realidad que existe, ¿no? Fuera, y otra es la realidad que tú creas con el pensamiento, que pueden ser dos realidades completamente diferentes. No sé, Es tendría que volverlo a... Ujú. la realidad que tú creas en el pensamiento o la que creas con el pensamiento. La primera parte está clara que ya llevamos hablando todo el rato de eso, ¿verdad? Que la realidad tiene dos partes, lo manifestado y lo que nosotros pensamos. Ahora, la Ujú. clave está en eso, en que lo que nosotros tenemos en nuestra capacidad del pensar sobre algo, sobre el lápiz de Teresita. Mm, el lápiz de Teresita lo podemos ver como un producto o como algo que produce, Algo que produce pensamiento. o como ese lápiz que perciben mis sentidos, o como esos pensamientos que están escondidos y que de verdad han generado que en el mundo se pueda haber materializado esa cosa en sí. Mira, es, claro, es verdad, ya lo he podido verbalizar un poco, ¿no? Eso era lo que yo sentía cuando preparé el texto. Pero por eso os digo, si lo quieres intelectualizar y verbalizar, muchas veces te pierdes, pero basta con esas sensaciones que a ti te produce. Y yo, por ejemplo, lo trabajo también con fosfenos, como Sabrina les recomiendo también que haga. No sé si, no me acuerdo ahora si vosotras habéis practicado, ¿no? La activación de la pineal a través de la luz. Pero No, yo no. cuando tú estos textos lo haces en un estado meditativo, o más aún y de una manera más activada con los fosfenos, con la activación de la glándula pineal a través de la luz, de repente puedes sentir una comprensión que no eres capaz o sin ningún método, simplemente por los movimientos que Rudolf Steiner le imprime al texto, sobre todo si lo lees en el literal, que le repite una cosa una y otra vez. A lo mejor 10 párrafos yo saco uno, porque y es una metamorfosis que él hace. Te lo presenta por aquí, después lo coge y te lo presenta por allí, y después le da 3 vueltas. Lo que pasa es que en estos textos sí hay algo que cuesta mucho trabajo, que a veces
no sabes si está hablando de algo que dice él, de algo que dice otro, y de eso está criticándolo o lo asume como propio. Entonces, en el literal, eso para mí es un trabajo enorme, siempre lo ha sido, pero ahora, por ejemplo, estos 4 párrafos me supusieron en gran parte horas de trabajo, porque si lo veis en el literal, hay un punto de bastante confusión que yo quería haber entrado con vosotros si hubiera habido personas que ya lo traían trabajado. Normalmente suele ser José Antonio, Antonio también, pero como hoy no estaban, no he querido entrar en eso y bueno, y más ha sido como... Sí, José Luis, eso me ha pasado a mí, lo que tú estás diciendo ahora mismo me ha pasado a mí hoy y solamente he leído 3 páginas, creo, del texto. Y digo, ¿pero quién está hablando? ¿Rudolf Steiner? ¿Está hablando este o está...? Eso me ha pasado hoy a mí. Mm. Pues de estos 4 párrafos, Entonces me lo tengo que volver a leer. mira, estos ¿Qué? 4 párrafos, cuando ya estaban escritos, esta síntesis, tuve que borrar todo menos el primer párrafo, porque de repente, cuando hice una segunda lectura, digo, pero si es todo lo contrario. Mm, Sí, eso mm. me ha pasado hoy a mí. Solo pasa con Rudolf Steiner en estos 3 libros. Filosofía de la libertad, que afortunadamente, bueno, ya todo el libro está con las cuestiones, y salvo que aquí en los grupos, año tras año que los revisamos, vosotros también, pues evidentemente todo no lo he podido hacer bien, vamos corrigiendo cosas entre todos. Y este, que ya lo tenemos, la verdad es que me gustaría, sería un reto, trabajar el tercer libro, que además es muy finito, que se llama Verdad y Ciencia, y ya, bueno, pues nos podríamos dar por satisfechos después de haber trabajado los 4 evangelios de Rudolf Steiner, es decir, hemos trabajado también los 3 libros fundamentales de filosóficos, hemos trabajado desde lo más esotérico, desde la comprensión, el estudio esotérico de los evangelios, hasta lo más filosófico, de una manera exhaustiva. Pues la verdad es que yo lo propondré, pero bueno, a ver si nos quedan fuerzas para eso, si no cambiaremos a otro tema, el tema social, había propuestas, alguna otra más por ahí que no me acuerdo. Yo he comenzado a Vale. leer Verdad y Ciencia, pero en francés. Me cuesta mucho más que en español. Anda, fíjate, anda, Teresita. ¿Tú Sí. dónde estás ahora mismo? ¿Tú dónde vives? Yo vivo en Francia, muy cerca de Basilea. Ay, de Basel. Sí, Ujú. Eso está pero bueno, frontera con Suiza, ¿no? sí, es una región fronteriza con Suiza. Sí, aquí hay mucho, pues el idioma hablado aquí es el alsaciano. Cuando uno habla francés, dicen, ah, son los franceses del interior que llegan. Bueno, Susana. Oye, Susana, si tú te animas, ya que estás en Málaga, en el mismo sitio que yo, y te gustó tanto lo de los autos, eh, ya, o sea, no tengas miedo de acudir al grupo de estudio presencial. Es una familia, es Ah, algo vale. muy, muy bonito, ¿vale? Y tienes esta pata de apoyo aquí conmigo. Yo sé que Rocío te aconsejó, Vale. pero de verdad, ya conociéndote, puedes pasarte por allí y bueno, el otro día estuvimos trabajando en una conferencia que precisamente hablaba de lo beneficioso, en la conferencia hablaba Rod Steiner de lo beneficioso que es estudiar la filosofía de la libertad para luego sentar una buena base para todo el proceso esotérico. Entonces, ya estamos en cosas que... Vale. Y al final yo he hecho la propuesta de representar la adoración de los Reyes Magos del auto de Navidad para el año que viene, que allí tenemos hasta un teatro, y les he Ujú. regalado a todos el libro. Pásate porque allí hay un ejemplar para ti también, ¿vale? Que lo voy a dejar allí a tu nombre, Vale, que te lo lleve Rocío si os veis. vale. ¿Cuándo lo hacéis? ¿Los miércoles, José Luis? Los miércoles ¿Cuándo os reunís? ¿Los miércoles? los miércoles a las 7:30. Vale, yo ahora mismo es que no estoy en Málaga,
pero que cuando vuelva ya te lo digo y me acerco un día, Ujú. ¿vale? Muy bien, perfecto. Y Muchas bueno, gracias. Muchas gracias, José Luis. nada, nada. Pues bueno, seguimos. Y bueno, con Sabrina, yo no es normal que le dé a las personas que lo sepa. Sabrina, ¿estás ahí? Solo por saberlo. Sí, vale. Vale, vale, Sí, ya estoy sé que aquí. estás ahí. Que no es normal que yo le dé a las personas tan rápidamente, a las que llegan a través de Fosfeno, el acceso a que puedan entrar y compartir, no por nada, sino porque eh, mm, por ellos mismos, ¿no? Porque se encuentren con algo a lo mejor que en ese momento les cause un rechazo y a lo mejor de una manera más suave con el tiempo, después de haber hecho el tercer nivel, cuando yo hablo más de estos aspectos y demás. Pero contigo, Sabrina, tuve esta intuición. Espero no haberme equivocado. Da igual en cualquier sentido, sea que lo acojas o sea que, bueno, ya has tenido la experiencia y cojas otro camino que te justo lo haya provocado el haber estado aquí, da igual el sentido, pero que sepas que no es normal, ¿vale? Y tampoco es normal que Gracias. estés aquí de repente, cuando hace poco que nos conocemos y has acudido también a compartir este espacio de antroposofía. Los jueves, eso sí, que lo sepas, es todo mucho más práctico, son ejercicios. Es el libro por excelencia de Rudolf Steiner y que tiene mucho que ver con todas las prácticas de desarrollo personal que están hoy en día como algo normalizado, que en aquella época que él lo escribió, en el 1907, pues era algo rompedor y está muy relacionado. Precisamente, Sabrina, hay al final del libro dos capítulos que tienen que ver con la interpretación de los sueños, que el otro día estábamos hablando. No con sí, con la interpretación, pero también con el entender en qué sentido, si es un sueño verdaderamente que, que proviene de imágenes de un mundo del alto astral, o si son todavía, bueno, es un libro que creo que para ti, junto con tu experiencia, te puede venir muy bien, Ujú. ¿vale? Por si quieres asomarte y si no, pues Vale. mientras tanto también te mandaré la grabación para que la puedas revisar y ya está en tu mano el decirme, oye, pues sigue o mejor paro y ya está, ¿vale? Sí, quería comentar algo ya que pues, así me estreno un poco con lo Sí, último que has comentado, ¿no? Que hay veces que como que te viene la información, pero luego no sabes explicarlo, ¿no? O no lo capta o no lo puede retener, ¿no? ¿No? Partes del texto que cuando el pensamiento viene más allá del pensamiento propio, del pensado, como no está aquí, no Se te pierde mucho. puede, eh, viene, se va, el pensamos en un órgano mayor que el nuestro, que no está en nuestra mente, y entonces lo capta en algún momento, pero luego cuando quieres acceder a él, a lo mejor en ese momento no llega. Y también más arriba, en otro momento que dijo algo como que tenemos acceso al conocimiento, pero cuando intentamos hacer la ciencia, conocimiento es esa grandeza del conocimiento, no sé ahora mismo las palabras, pero comentó algo así, que cuando tenemos acceso a todo el conocimiento, al conocimiento, pero al hacerlo ciencia lo limitamos, porque cuando queremos expresar algo que va más allá de la expresión, lo limitamos al expresarlo. Es como cuando decimos el amor es, si dice el amor es, lo has dicho todo, pero en el momento que él le dice lo significas, lo limitas.
pensamiento. Nosotros diríamos que somos cada ser, somos un pensamiento en el órgano mayor. Entonces, mi pensamiento es un límite, porque es un pensamiento en todo lo pensado. Con el pensamiento, entonces ya seríamos todo lo pensado. Perfecto, Sabrina. Yo creo que le hemos podido coger casi de forma completa, Susana, que te tenías que ir. Muchas gracias. Nos vemos cuando tú puedas de nuevo. Hemos cogido casi completo si quieres, apaga la cámara cuando hables, porque tienes poca cobertura donde estás. Lo hemos escuchado muy entrecortado, pero creo que le hemos cogido casi todo el sentido a lo que querías transmitirnos y realmente eh, es increíble que, bueno, que siendo la primera vez que te acercas a un espacio que se habla de algo concreto, pero que es tan universal, tú ya estés en esos pensamientos, por así llamarlo de nuevo, ¿no? En ese mundo de los pensamientos y que tengas una visión tan cercana a todo lo que aquí se ha desarrollado, pero como tú ahora mismo, o sea, fíjate, yo lo que he visto perfectamente, como nosotros estamos hablando del pensar y del pensamiento hablando desde desde nuestro micromundo de seres encarnados a través del alma en un cuerpo físico, y tú te has posicionado desde el macrocosmos, desde el yo espiritual, desde nuestro ser superior, observando qué son esos pensamientos. Entonces hemos podido combinar de lo que nosotros estábamos hablando desde la visión de aquí hacia el cosmos y tú desde el cosmos hacia aquí. Y esa doble visión es un complemento ideal a lo que estamos trabajando. Ujú. Bueno, que ya nos hemos pasado. Vamos a recitar. Teresita, tú sí te tienes que ir igualmente. Normalmente estamos hasta las 9:30. Bueno, siempre permitimos que las personas entren, salgan. Somos en el grupo de WhatsApp somos más de 50, así comprometidos que siempre estamos como unos 30, que asistimos, pues varía mucho, 6, 8, 10, hemos llegado a 15, 20 personas, últimamente algo menos, pero tratamos de estar hasta las 9:30 y la semana que viene más. Ya os mandaré el texto en línea de la próxima semana. Y para finalizar, y como está Sabrina, lo explico un poco, vemos lo que es el verso de la semana. Rudolf Steiner dio un verso que hace que es un lenguaje antroposófico que también hay que sentirlo y si se intelectualiza tampoco lo entiendes mucho, pero a medida que te familiarizas con el argot de la antroposofía también se entiende mejor. Pero bueno, dejándolo tú, Sabrina, que por primera vez lo puedes recibir, y este además es un verso que queda muy bonito en palabras, sintoniza lo que es nuestra alma con el proceso anual de la naturaleza y del cosmos. Entonces, ese proceso que prácticamente cada año es un proceso iniciático en el que nuestra alma, como ahora que está viviendo adentro, y ahora empieza a florecer hacia afuera y llega la primavera y el verano y se expande en el cosmos y después llega el otoño, interiorizamos de nuevo y miramos hacia adentro y los movimientos de nuestra alma son hacia el autoconocimiento y así año tras año, ¿no? De expansión y de contracción de nuestra alma. Y en un aspecto esotérico, puedo Steiner en estos versos que ponemos aquí al principio, que cada semana pues, se tiene en la mente y es una de las propuestas que yo hago también en los fosfenos, de trabajarlo con los fosfenos, pues hacemos cada semana y nos despedimos con ello. ¿Te parece, Teresita?
Sí, me parece bien. Sí, señor. Porque despedirnos con los versos de la piedra, hoy que estamos en petit comité y está Sabrina aquí, ya sería demasiado. Lo leemos interiormente durante un momento. Perdón, que no acabo de ponerlo bien. Ahí está bien. Perdón. Bueno, así se ve Ay, también. está un poco pequeño. Así mejor. Ay, hoy, de verdad. Queriendo quitarlo de abajo. Bien, ahora. Así está bien. El poder creador del alma se esfuerza desde los cimientos del corazón en encender fuerzas divinas en la vida humana para el obrar justo y plasmarse a sí mismo en el amor y en las obras del hombre. Si lo meditamos, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo, ¿eh? Y más desde esos pensamientos que Sabrina nos lanzaba desde más arriba y cómo a través de nuestras fuerzas divinas en la vida humana las plasmamos y las hacemos una realidad material. Bueno, pues muchas gracias Muchas gracias, José Luis. y nos Muchas vemos el gracias a jueves para Sabrina quien también. pueda. Gracias, gracias por la invitación. Sabrina, un fuerte abrazo, nos vemos prontito.